Queridos hermanos, gracias a Dios por este tiempo que tenemos para estudiar su palabra. Hoy en video viernes continuamos con nuestro estudio de Conociendo a Dios. Estamos ya en la lección número 18 y les invito a que ustedes me acompañen al capítulo 24 de Génesis y vamos a estudiar este capítulo, vamos a leerlo juntos y vamos a ir viendo ciertas cosas muy importantes que aprendemos en esta lección acerca de Dios, lo que Él quiere para sus hijos y cómo Él obra, ¿no? Sí, el tema de esta lección es buscando a una esposa para Isaac. Ahora, tenemos que tener como, como referencia siempre el deseo de Dios de darse a conocer, de Él darnos todo por gracia, es decir, no por algo que nosotros nos merecemos, sino por su carácter de amor, de darnos a conocer quién es Él y darnos algo que no nos merecemos, que es a su propio Hijo, ¿sí? Y al hacer eso, el primer llamado que Dios nos da a nosotros es hacia Él mismo, es para que conozcamos todo lo que tenemos en Él, lo que somos en Él y lo que tenemos por Él. Entonces, quisiera que me acompañen por un momento a algunos pasajes que son importantes que entendamos antes de profundizarnos en Génesis capítulo 24, ¿sí? Quiero que veamos, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, los versículos del 6 al 17. Ahora, si les es posible señalar en Génesis 24, vamos a regresar allá, pero quisiera que vean algunos versículos en Hechos capítulo 15 y los versículos del 6 al 17. Dice en este capítulo 15, en los versos 6, dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora, fíjense lo que dicen los siguientes versículos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahora, eh, la iglesia es llamada los sacados fuera, es llamados fuera de este mundo para ser de él, fuera de la esclavitud del pecado para ser ahora de hijos de Dios, creyentes que tienen el Espíritu Santo, que le pertenecen a Él, que aunque viven en esta tierra, ya no pertenecen a esta tierra, son ciudadanos celestiales, ¿sí? Sí, el enfoque de Dios hoy en día es en la iglesia, es en los creyentes, ¿sí? Es en hacer su voluntad a través de la iglesia de Cristo, que es la esposa del Cordero, ¿sí? Fíjense conmigo lo que dice segunda a los Corintios capítulo 11 y los versículos 1 y 2.
Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Sí, y a través del Antiguo Testamento nosotros encontramos varias figuras que nos muestran un poco más de lo que Dios ha hecho y cómo Él, por su misericordia, nos trata con su gracia para darse a conocer al hombre y mostrarle que Él es el que nos salva, Él es el que nos busca, Él es el que nos viste con su justicia, con la justicia de Jesucristo. ¿Sí? Por ejemplo, Dios vistió a Adán y Eva después de que pecaron, les quitó las hojas de higuera que tenían como delantales y les vistió con las pieles de animales inocentes. Sí, igual en el arca nosotros vemos que había una sola entrada, que Dios le dijo lo que tenía que hacer, que si Dios no interviene el hombre se moría, sí, se perdía. Igual cuando Dios proveyó del carnero para salvar a Isaac o que tome el lugar de Isaac, otra vez vemos la gracia de Dios, Él mostrando, Él dándose la solución, Él mostrando la salvación. Y si no fuera por la intervención de Dios, el hombre está perdido, ¿sí? Ahora, es Dios el que le guía a Abraham, le guía a que le conozca a él, que sepa lo que él quiere. Y ahora, fíjense conmigo en Génesis capítulo 24, donde Abraham manda a su siervo, a su sirviente, a buscar a una esposa para Isaac. Sí, en Génesis capítulo 24 vemos que Abraham le da instrucciones específicas a su siervo y él pide a Dios que le dirija, ¿no? Ahora, este capítulo de Génesis 24 nos muestra una figura física de cómo Dios ha llamado a la iglesia para Cristo, cómo Dios ha buscado a la iglesia para Él. Entonces, leamos juntos en Génesis capítulo 24 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ahora, sí, el plan de Dios de salvar, de rescatar al hombre, empezó en su corazón antes de la fundación del mundo, antes de nada. Dios en su deseo eterno quiso ya mostrarnos su amor en Cristo Jesús, sí, mostrarnos su gracia y por medio de él rescatarnos, salvarnos. Y aquellos que hemos confiado somos la iglesia de Jesucristo, que no somos por buenas personas, sino porque Dios en su soberanía lo quiso. Ahora, aquí nosotros vemos a Abraham en su deseo de buscar una esposa para él. Eh, no fue algo que surgió de Isaac, que decía, oye papá, yo quiero tener una esposa. No, fue Abraham el que empezó con este deseo de que él quería una esposa para su hijo Isaac, ¿sí? El plan de Dios de establecer a la iglesia, de llamarla fuera de este mundo para ser la esposa de Cristo, empezó en él antes de la fundación del mundo, ¿sí? Fíjense conmigo algunos versículos muy importantes que podemos revisar. Romanos capítulo 16, los versículos 25 al 27.
En Romanos capítulo 16, fíjense lo que dice estos versículos. 16, desde el versículo 25 hasta el 27, dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Él, en su deseo soberano, dio a conocer algo que era un misterio antes, y es de hacer un pueblo conformado tanto por judíos y gentiles, en donde su nacionalidad no importa, sino que ahora son salvos del pecado por haber creído en la obra de Jesucristo. ¿Sí? Y estos tienen el Espíritu Santo y forman parte de la iglesia para hacer la voluntad de Dios. La iglesia, a la medida que depende en Cristo Jesús por el Espíritu Santo que le enseña la verdad, que le guía, que le capacita, hace su voluntad aquí en la tierra. ¿Sí? Fíjense conmigo también en 1 Corintios capítulo 2 y los versículos 6 al 9. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 2 versos 6 al 9 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ese deseo de Dios de darse a conocer a través de la iglesia al mundo que no le conoce, sacar del mundo a los creyentes para ser de Él, y aunque están todavía en esta tierra, no pertenecen más a una ciudadanía alejada de Dios, ¿sí? Sino ahora son de Él para hacer la voluntad de Dios y ser la esposa del Cordero, ¿sí? Fíjense también lo mismo en Efesios capítulo 1 y el versículo 4. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios, en su soberanía, antes de la fundación del mundo, nos escogió para ser de Él. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9, también nos dice esto, que el plan soberano, eterno de Dios, ya nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, según su propósito de hacernos a la imagen de su Hijo, según su propósito de mostrar su gracia, la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por la pura gracia de Dios. Sí, entonces, en primer lugar, es que Dios establece el plan. Abraham decidió buscar una esposa para su hijo. Es Dios el que decidió eh, eh, salvar a la iglesia para ser la esposa del Cordero, de Cristo Jesús. ¿Sí? Y él buscó la manera. ¿Sí? Ahora, no solo eso, sino que Abraham determinó lo que tenía que pasar o cómo debía ser la esposa de Isaac. ¿Sí? Y le dijo a su siervo lo que tenía que hacer. ¿Sí? De la misma manera, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vemos cómo Dios ha determinado su plan perfecto para cada una de las cosas. No hay nada que Él ha dejado fuera, y lo hace, lo efectúa a través de la obra del Espíritu Santo, dando a conocer al hombre su necesidad. ¿Sí? Cuando usted y yo nos damos cuenta de que el plan eterno de Dios es para hacer de hombres pecadores, hacer de ellos hijos de Dios por la obra de Jesucristo, y formar la iglesia,
para ser la esposa del Cordero, para hacer la voluntad de Dios aquí en esta tierra y presentársela a Jesucristo, él mismo presentársela como sin mancha, sin pecado, preciosa, ¿sí? Es la obra soberana de Dios. Sí, nos llamó fuera de este mundo para ser de Él. Ahora, cuando hablo acerca de este mundo, no estoy hablando de lugar físico, sino más bien de esa mentalidad errónea, alejada de Dios, que no cree en Él, que no confía en Él, nos hizo, nos salvó, nos dio una nueva identidad, nos hizo perfectos en Cristo Jesús, nos dio toda bendición espiritual en Cristo Jesús, por haber nacido de nuevo, ¿sí? Ahora, una vez que Jesucristo completó toda la tarea que Dios le mandó que Él haga, ¿sí? Cristo vino a este mundo, nació, se hizo hombre, hizo la voluntad del Padre, fue crucificado, resucitó, y luego de eso ascendió al cielo. Si una vez que Cristo Jesús completó todo eso, Dios mandó al Espíritu Santo al mundo para llamar a los hombres a su nombre, hacer de él, para formar parte de la iglesia. Fíjense lo que dice Juan capítulo 14, 26. Juan capítulo 14 y el versículo 26 dice: más del Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo ya, lo que yo os he dicho, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros nos demos cuenta que Dios está a cargo, Él es el que nos llama y Él es el que nos enseña. Ahora, cuando leímos nosotros en Génesis 24, nos dimos cuenta que Abraham tenía unas características específicas para la esposa de Isaac, ¿sí? Y no podía ser cualquier mujer. Tenía que ser de acuerdo a los estándares que Abraham le dio para que sea adecuada para su hijo. Sí, de la misma manera, en la iglesia no es por alguien que dice, no, yo quisiera ser, o yo soy tan buena persona que debo ser parte de la iglesia. No es por ahí, ¿sí? Porque a la luz de la escritura nosotros encontramos que todos los hombres somos pecadores, no hay justo ni aún uno, y el estándar de Dios es el estándar divino que solo acepta lo perfecto, y por eso Él a una persona que cree en la obra de Jesucristo, nace de nuevo y es vestido con la justicia de Jesucristo de acuerdo a los estándares divinos. Sí, una persona que cree en su palabra ve que somos pecadores y que por nuestras propias fuerzas no podemos acercarnos a Él. Y es por eso que Él dio su vida por nosotros, Él se acercó. Y una persona que cree ahora forma parte de la iglesia porque ha sido puesto en su familia por Jesucristo. Él es el que nos hace capaz, Él es el que nos da la justicia necesaria que Dios demanda para ser parte de su familia. Sí, es a través de la obra terminada de Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros, que nos hace adecuados en los términos de nuestra posición, de quienes somos en Cristo Jesús. Sí, pero es su divina obra en nosotros que nos hace capaces de tener una relación con Él diariamente. Es la obra del Espíritu Santo que nos capacita para vivir aquí en esta tierra eh, eh, por el poder de Él, ¿sí? Entonces, regresen conmigo a Génesis capítulo 24 y vamos a leer un poco más de versículos desde el 5 al 9. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Dice el comentario y pregunta, ¿volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela,
Y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solemnemente, solamente que no vuelvas a mi hijo allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. ¿Sí? Algo muy importante es que Abraham le advierte al siervo lo que debía hacer. Las instrucciones estaban bien claras. Sí, nosotros nos preguntamos, ¿cuándo fue que Dios mandó al Espíritu Santo para, eh, eh, para llamar a la iglesia? Fue una vez que Cristo Jesús murió, fue sepultado, resucitó y ascendió. Sí, después de que Jesucristo estuvo ya en el cielo, Dios mandó al Espíritu Santo. Eh, Jesús no fue traído acá para unirse a nosotros en la tierra, pero un día nosotros estaremos con Él en el rapto, seremos llevados de este mundo para estar con Él para la eternidad, ¿sí? Y aquí quiero que se den cuenta que siempre es en base a los propósitos de Dios. Cuando en la iglesia no se entiende lo que Dios quiere, nosotros pensamos que estamos llamados aquí para cambiar la sociedad, para que el mundo sea un mundo mejor, para que no haya tanto dolor, no haya tanta amargura, tanta tristeza. Pero en realidad ese no es el propósito por el cual Dios vino a este mundo. Él vino para sacar a la iglesia, para dar a conocer quién es Él, ¿sí? Y aquí es muy importante que ustedes sepan que es para todo el que cree, ¿sí? Ninguno de nosotros sabemos quién no cree, entonces nos toca compartir con todos el amor de Dios, de que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, de que sin Él estamos separados de Él, y que este mundo no va a mejorar, ¿sí? No importa cuánto se intente, el sistema mundial de un pensamiento alejado de Dios no es que mejora ni cambia, ¿sí? Lo que Dios hace es que a hombres y mujeres que confían en Él, les hace nuevas criaturas y por el Espíritu Santo les capacita para vivir en este mundo de una manera sobrenatural, es por el poder de Él. ¿Sí? Si se fijan en la creación, cada vez está peor. Dios no está interesado en cambiar o hacer más cómodo el ambiente en el donde vivimos, sino más bien de que le conozcamos a Él, de que dependamos de Él y que hagamos su voluntad, que es dar a conocer la obra de su Hijo aquí en esta tierra para llamar a los que son de Él. ¿Sí? Y esto empezó en el deseo de Dios soberano de hacer al hombre, demostrarle al hombre su misericordia y de hombres pecadores formar la iglesia de Dios santa y sin mancha, vestida con la justicia de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, el único que puede hacer esto es Dios mismo a través del Espíritu Santo. Dios del Espíritu Santo, su obra es a hacernos cada día más, al conocerle a Él, depender en Él y caminar por su guía, por su dirección. ¿Sí? Entonces, Abraham forma parte de la figura del Padre de Dios en la tierra, ¿sí? El Espíritu Santo que guía, que nos cuida, que hace la obra que el Padre le envió a hacer, encontramos aquí en el siervo que depende completamente en Dios para hacer lo que debe hacer. Entonces, fíjense conmigo el criado, cómo trabaja, ¿no? Que es una figura del Espíritu Santo aquí. Versículo 10 de Génesis 24. Y el criado tomó 10 camellos de los
camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Sigo leyendo hasta el versículo 26. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios mío, Señor de Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. La doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego, me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dijo, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. ¿Sí? Eh, em, Fíjense que el siervo llevó de los bienes de su amo, de su señor, y para entregarle en las riquezas de su amo a la doncella o a Rebeca, ¿no? Sí, toda clase de regalos para escogidos de su señor, ¿sí? Em, sí, es una figura del Espíritu Santo y su rol en ministrar alrededor de nosotros el día de hoy, ¿sí? De servirnos, de buscarnos, de hacer su voluntad. Miren, por ejemplo, lo que el Evangelio de Juan nos enseña. Acuérdense que aquí nosotros tenemos la explicación de qué es de cómo hace, de cómo obra el Espíritu Santo. Y es paralelo a esto que estamos viendo de la figura de lo que pasó con el siervo de Abraham, que hace la voluntad de su Señor, ¿no? Entonces, fíjense conmigo en Juan capítulo 16 y los versículos del 12 hasta el 15. Jesucristo dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan capítulo 16, versículo 12. Fíjense lo que dice el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Otra vez, ¿qué hizo el siervo? No lo que le dio la gana, sino lo que su amo le pidió.
tomó de su amo. Dice, Él os guiará toda la verdad porque hablará de su propia cuenta, sino que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Los hará saber. ¿Sí? Otro versículo que nos muestra claramente el rol del Espíritu Santo lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 12. Fíjense conmigo, 1 Corintios 2 y el verso 12. Aquí nosotros vemos lo siguiente, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos que Dios, lo que Dios nos ha concedido, ¿sí? Es el Espíritu Santo que nos deja ver lo que es nuestro, ¿sí? Ahora, algo muy importante que de las instrucciones que Abraham dio al siervo es que el siervo estaba en total dependencia de Dios al hacer lo que tenía que hacer, ¿sí? Su trabajo no era simplemente escoger una chica cualquiera eh, para Isaac, sino tenía que ser la persona única, especial, señalada para Isaac, ¿sí? Em, si nosotros vemos en Juan capítulo 17, fíjense conmigo en Juan capítulo 17, vemos varias veces que Jesucristo ora por aquellos que Dios el Padre le dio, ¿sí? Juan capítulo 17, fíjense que Jesucristo estaba orando por los creyentes, orando por la iglesia, orando por nosotros, ¿sí? Y dice, el verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y esto es muy importante porque eh, 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 el momento en que nosotros vemos que Dios trae a Rebeca al siervo para mostrarle a él que ella era la escogida, que ella era aquella persona para Dios, inmediatamente el siervo adora a Dios y le entrega a Rebeca un pendiente que era un arete para la nariz, ¿sí? Y brazaletes de oro que distinguían que ella estaba separada para alguien, ¿sí? Que estaba separada para Dios, ¿sí? Lo mismo es que lo que Dios hizo con nosotros cuando creímos. Una vez que una persona nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo, que es la garantía de que le pertenecemos a Él y de que todo lo que es del Padre ahora también es nuestro por ser hijos de Dios, porque Él nos salvó por Cristo Jesús. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1 y el versículo 13. Efesios capítulo 1 y el versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el Espíritu Santo quien que muestra que somos de él. Este es mío, este es de Dios, ¿sí? En el momento que cada uno de nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador o creímos en que Él es nuestro Salvador por la obra del Espíritu Santo que nos mostró, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice. Fuimos, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Es muy importante que cómo obra Dios, ¿sí? El Espíritu Santo ahora mora en nosotros, es decir, ha hecho su morada, su habitación en cada creyente, ¿sí? Y lo que muestra es que nosotros le pertenecemos a Dios. Cada creyente forma parte de la Iglesia Universal, de la novia del Cordero, ¿sí? Y le pertenece a Dios.
Y eso es muy importante, que al nosotros ir conociendo poco a poco más y más de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, más y más no, queremos estar con Él, porque vemos su amor, vemos su gracia, vemos lo que Él ha hecho y entendemos que le pertenecemos a Él, no como una obligación, sino que Él nos rescató y nos dio el poder para hacer su voluntad por el Espíritu Santo. Sí. Ahora, pensando en nuestro pasaje de Génesis 24, en ese punto Rebeca no conocía quién era Abraham y no conocía quién era Isaac. Entonces, cuando el Espíritu Santo, o más bien dicho, cuando el siervo le comparte el pendiente y los brazaletes, pudo ver un poquito acerca de cómo eran Abraham e Isaac, o aquellos que le mandaron a traer, aunque todavía no sabía quién era, pero nosotros sí podemos saber que es el Espíritu Santo que nos busca, que nos da a conocer a Dios, nos muestra de Jesucristo, y una vez que nacimos de nuevo, nos sella con el Espíritu Santo, si este es mío, y nos enseña, nos da a conocer cada vez un poco más acerca de lo que somos en Él, para que nuestro enfoque sea en Él. Las riquezas que tenemos en Dios y querer estar con Él, nada más. ¿Sí? Entonces, en Génesis capítulo 24, a este punto, cuando el siervo le da el brazalete y el pendiente, ella no tenía ni idea acerca de Abraham o de Isaac. Sí, lo mismo que nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, en el momento de salvación, conocemos muy poco acerca de quién es Dios, de quién es el Padre, de quién es el Hijo, de cómo obra el Espíritu Santo. Sí. El siervo era el que le contó a Rebeca acerca de Abraham y de Isaac. Sí, es el Espíritu Santo el que desea revelarse a nosotros, de darnos a conocer, de abrirnos los ojos para mostrarnos quién es el Padre, quién es el Hijo y cómo obra el Espíritu Santo. Pero fíjense algo muy importante. Miren, cuando Abraham le dice a Rebeca, si es que es posible que se queden en su casa, él no presiona, sino no forza, sino le pregunta. Miren en el versículo 23, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas. Y dice ahí la pregunta, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Sí. Aunque el Espíritu Santo nos da a conocer, nos muestra, pero Él no te está forzando, sino más bien nos deja ver acerca de la obra de Dios a tal punto que no podemos resistir y decimos, Señor, tú tienes razón, esto es lo que tú has hecho, yo soy pecador y tú me salvaste en Cristo Jesús y creo en ti. Sí, pero Él no forza a nadie, pero está mostrando a todos para que crean en Él. Ahora, sigamos leyendo en Génesis capítulo 24 y veamos los versículos del 28 hasta el 49. Dice, y la doncella corrió, ¿sí? Em, a ver, voy a leer un poquito más porque parece que me fui pasando. Sí. Voy a leer desde el versículo 28 hasta el 49. Les animo que ustedes en su casa, si es que pueden poner una pausa o tomarse un tiempo para leer todo el capítulo 24, les va a ayudar muchísimo, ¿no? Ahora, fíjense lo que dice el versículo 28. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla.
Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Es el siervo el que le dice quién es. Yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnas. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo en cuanto tiene. Todo en cuanto tiene. Lo que Abraham tenía, todo le pertenecía a Isaac. Y no dijo eso Jesucristo también, que todo lo que es del Padre le pertenece a él, ¿sí? El siervo lo primero que habla es acerca de las riquezas de Abraham y que todo ha sido dado para el hijo, ¿sí? Ahora, fíjense lo que él dice, todo lo que es de mi señor ahora le pertenece a él, todo en cuanto tiene. Ahora, fíjense, hermanos queridos, lo que dice Juan capítulo 16 y el versículo 15. Juan capítulo 16 y en el versículo 15, que es algo que nosotros leímos hace un momento, dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Juan 17:7 también. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Está hablando Jesucristo. Y fíjense también en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. En el capítulo 8 de Romanos encontramos a la obra del Espíritu Santo en el creyente y que ahora somos coherederos con Cristo Jesús. Versículos 16 y 17 dicen, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Esto es exactamente lo que el siervo estaba diciendo. ¿Sí? Al, todo lo que tenía a Abraham ahora le pertenecía a Isaac. Y lo que le estaba diciendo a Rebeca era, si tú te casas con Isaac, todo lo que le pertenece a él ahora te pertenece a ti, porque somos coherederos con él, ¿sí? Y eso es lo que pasó con los creyentes cuando Dios, en su soberanía, nos abrió los ojos, creímos, nos rescató, nos puso en su familia y ahora somos coherederos con Cristo. Es decir, todo lo que tiene Cristo también es ahora nuestro por haber creído. Somos coherederos con Él. Fíjense, hermanos amados, los siguientes versículos, desde el 50 hasta el 60, capítulo 24 de Génesis, y miren lo que dice. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Otra vez vemos a él adorando a Dios. ¿Sí? Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él dijo, no. No me detengas, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, eh, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres.
Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. En el momento que Rebeca dice que irá con él le entrega, o más bien dicho, en el momento en que Rebeca tiene la aprobación de su familia, el siervo saca joyas, saca cosas de oro, de plata, caras, y se las da a Rebeca, ¿sí? Y es así que el criado despierta o estimula el afecto de Rebeca hacia la familia, hacia Isaac y su familia. O sea, aunque no le conoce, es el Espíritu Santo también que a nosotros nos deja conocer todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo que nos vistió con la justicia de Jesucristo. Es el Espíritu Santo que nos dio todo lo que tenemos en Cristo Jesús, toda nuestra posición completa, ¿sí? De la misma manera que el criado adornó a Rebeca, es el Espíritu Santo el que nos viste con la justicia de Jesucristo, ¿sí? En el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo hizo exactamente la misma cosa con cada uno de nosotros. Él sacó de lo suyo y se nos dio. Somos justificados por la obra de Jesucristo. Ahora somos hijos, tenemos acceso al Padre sin restricciones, estamos reconciliados con Dios, perdonados, somos uno en Cristo, somos aceptados en Cristo Jesús delante de Dios, Él nos acepta totalmente, tenemos una ciudadanía celestial, tenemos una seguridad eterna, de nada de lo que hagamos puede afectar a lo que ya somos ahora en Cristo Jesús. Por eso no se pierde la salvación, porque esto es no por nuestras obras, sino por la obra de Dios eterna. Somos hechos una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 habla acerca de que somos nuevas criaturas y es nueva creación. Ahora somos hechos hijos de Dios, santos, sin mancha. Tenemos una relación íntima con Dios a través de Jesucristo. Estamos unidos a Él, ¿sí? Y toda condenación ha sido quitada, ha sido clavada en una cruz, y ya Dios, cuando nos ve, no se acuerda de nuestros pecados. Hemos sido adoptados hijos adultos con la capacidad de usar esto que tenemos, esto que se nos ha sido dado, y es que el Espíritu Santo ahora tenemos todo lo que Dios nos ha dado de la posición celestial, ¿sí? Hemos sido pues sacados del imperio de esclavitud a ser puestos en el reino de la luz de Dios. Hemos sido hechos coherederos con Cristo. Somos vasos de bendición para mostrar las excelencias de Jesucristo. Somos, eh, eh, el Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Sí? Hemos sido dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, dice Efesios 1:3. ¿Sí? Y hemos sido puestos a la diestra del Padre en Cristo Jesús, ¿sí? Sentados en los lugares celestiales, dice Efesios. Colosenses nos dice que estamos completos en Él, que todo lo que tenemos estamos ya perfectos en Él, ¿sí? Nosotros hemos sido, de la misma manera que el siervo, el criado, puso joyas en Rebeca, la adornó, nosotros hemos sido ahora puestos la justicia de Jesucristo en nosotros por haber creído en Cristo como nuestro Salvador, ¿sí? Sí, el siervo, que es una figura del Espíritu Santo, proclama la grandeza de Abraham, de Isaac, a Rebeca, y ella cada vez está lista para irse con ellos. Sí, lo mismo que hace con nosotros, sí. A la medida que conocemos de nuestro Padre Celestial, no queremos más de este mundo, sino queremos estar con Él. Y aunque estamos aquí en este mundo, es decir, en un contexto donde el pecado reina, nosotros somos de Él y vemos que
somos pasajeros, que lo que queremos es de Él. Y de eso se trata el proceso que Dios utiliza de establecer a la iglesia. Por eso el tiempo de discipulado, de hacer hombres y mujeres, personas maduras en Cristo Jesús, que confían en su palabra, que dependen en el Señor, que conocen lo que son en Él y ya no quieren más de este mundo, sino lo que quieren es a Cristo. ¿Sí? Lo que pensamos, lo que escuchamos, lo que vemos, nos guía a ver las grandezas que tenemos en Cristo Jesús, o nos guía a estar frustrados en este mundo, agarrando cosas que no nos sirven. Rebeca, por lo que el siervo les había contado, mostrado de su amo, inmediatamente quería estar con ellos. Sí, quería estar con él. Sí. El problema hoy en día es que ponen a la gente cargas, diciendo que para estar para ser, para que Dios nos acepte, tenemos que hacer buenas cosas, ¿no? Tenemos que, todo basado en nuestras obras, ¿sí? Y ahí la gente se cansa, ¿no? ¿Qué tal si el siervo, en lugar de decirle a Rebeca, darle todo eso, decirle, verás, para que Abraham te acepte y Isaac te acepte, tienes que hacer esto, esto, esto y este otro? Entonces ahí ella hubiera dicho, mejor me quedo aquí en mi casa. No, Abraham, Isaac, que mandaron, Abraham mandó a su siervo, que representa al Espíritu Santo, nos dio todo. Y una vez que Rebeca supo lo que era de ellos, dijo, yo quiero irme este rato, ¿sí? Estar con él este rato. Y siempre ha sido el propósito de Dios de llamarnos a Él, a la comunión con Él. No hay otra cosa. Siempre ha sido a una intimidad con Dios, a una cercanía al conocerle a Él. ¿Sí? Pero una mala enseñanza lo que causa es que la gente piense que tiene que ser, tiene que hacer ciertas cosas para que Dios le acepte. Y no entiende que ya Dios nos acepta totalmente por la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Así es que no había más tiempo para Rebeca de quedarse en su antigua casa, ¿sí? Ella quería irse inmediatamente con el siervo. De la misma manera como un cristiano, un creyente, al conocer lo que es en Cristo Jesús, lo que Dios quiere, no quiere otra cosa que disfrutar de lo que es en Cristo Jesús. El momento en que nosotros somos salvados de Él nos da todas las riquezas en Cristo Jesús y nos continúa mostrando lo que Dios ha hecho y continúa revelándonos a nosotros la gloria de Cristo y nos deja ver el mucho deseo, más bien dicho, produce en nosotros ese deseo de decir, ya, solo, lo único que quiero es a Él. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, Efesios capítulo 1, los versículos del 3 hasta el 11. Leímos algunos versículos, pero quiero leer esta parte otra vez. Dice, Efesios capítulo 1 y los versículos del 3 hasta el 11. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios en su deseo de darnos a conocer todo lo que somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Mientras el siervo
o el Espíritu Santo continúa revelando a Cristo, a nosotros, dándonos a conocer, iluminando nuestros ojos de ver lo que somos en Cristo Jesús, cada vez más queremos estar con Él. Miren, sigamos leyendo, fíjense lo que dicen los versículos del 16 hasta el 20 de Efesios 1. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿Sí? Es por la obra de Jesucristo que nos muestra todo lo que somos en Él. Fíjense también aquí en Efesios capítulo 3, desde el verso 14 en adelante. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cómo son las riquezas de su gloria? Es que creamos en todo lo que Él tiene, todo lo que Él es por fe, podemos ver todo lo que Él tiene. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y eso quiere decir controlados por quien Dios es. De las acciones que hacemos, lo que hacemos es por lo que Dios es. Sí, controlados por la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, el siervo ve a la esposa, sí, y distingue, le da un brazalete y un anillo, de saber que es de ella, sí, y cada vez le da a conocer más de quién es el con el que se va a casar, sí. Eso atrae profundamente a Rebeca, como el Espíritu Santo, por su poder, nos muestra quiénes somos y cada vez nos atrae más a estar capturados, enfocados totalmente en Dios, en Él y no en este mundo, ¿sí? Fíjense conmigo algo muy importante que es a su manera, ¿no? Génesis capítulo 24 y los versículos del 61 hasta el 66. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y al criado, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Sí, ella debía dejar que el siervo le llevara por el camino donde estaba Isaac. Sí, ella no se subió y dijo, a ver, nos vamos a ir por acá, ¿no? El siervo le guió a la manera, al camino que él quería, y el camino que él quería era el que Abraham le había dicho, ¿dónde estaba Abraham? Y es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, ¿sí? Nos guía a él. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema es la carne, que en la carne nosotros queremos ir en nuestro propio camino, nuestra propia manera de pensar. ¿Sí? Lo que nos impide conocer a Dios es la carne, es el no ver las cosas como Dios las ve, es el no caminar por fe, no basado en la verdad, sino basado en una mente no renovada, en el no creer en lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? En incredulidad. Fíjense algunos pasajes conmigo respecto a este tema, que no es al camino que uno quiere, sino al camino de Dios. No es la voluntad de Rebeca, es lo que el siervo le guiaba, lo que él le decía que tenía que hacer. ¿Sí? Fíjense conmigo, Josué capítulo 3 y los versículos del 1 hasta el 4. ¿Sí? Josué capítulo 3.
Del 1 al 4 dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis del vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debéis ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella, ¿sí? Y lo que vemos aquí es que tenían que seguir al arca. Rebeca tenía que seguir al siervo. El creyente tiene que confiar en la manera de Dios, de cómo el Espíritu Santo nos guía en base a su palabra, lo que Dios ha dicho. Pero la carne no quiere hacer eso. No nos gusta leer la Biblia, no nos gusta confiar en Él, nos gusta hacer a la nuestra manera, es preocupados, en nuestras propias fuerzas, todo menos en confianza de Dios. ¿Sí? Es por eso que la única manera de vivir la vida cristiana es por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Efesios capítulo 5 y el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, y habla acerca de ser controlados por Él, de ir a su manera. Y luego los versículos que siguen ahí muestran cómo es la manera, hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dándole gracias a Dios. Y el 21 dice, someteos los unos a los otros, ¿sí? Es que vemos en dependencia de Dios, vivimos en dependencia de Dios solamente al confiar en el Espíritu Santo y servimos los unos a los otros para hacer su voluntad. Imagínense, el camino que le tomó llevarle al siervo, a Rebeca, hasta donde estaba Abraham y hasta donde estaba Isaac, era un camino largo, posiblemente unos 800 kilómetros, ¿sí? Y les tomó cerca de un mes. Ahora, Rebeca salió de su comodidad para estar posiblemente un mes con camellos malolientes, posiblemente no con tanta comida, no con tanta agua y posiblemente con incomodidad, ¿sí? Pero en este transcurso, el siervo le contó más acerca de cómo era su amo, ¿no? De cómo era aquel con el que se iba a casar. Nosotros, aunque hemos aceptado a Cristo Jesús, tenemos el Espíritu Santo, inmediatamente el Señor no nos llevó al cielo, no nos llevó con Él, sino que estamos aquí en un lugar, en una tierra donde el rey de este mundo es Satanás, ¿sí? Donde todo está mal, pero una persona a la medida que va conociendo del Señor, se va dando cuenta y enamorando cada vez más de Dios por conocer al Señor, ¿sí? Sí, eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros hoy en día, nos guía a la verdad, nos da a conocer quién es Dios, nos muestra que aunque actualmente estamos en el desierto, sí, el mundo ya no es nuestro hogar, sí, ya no es cómodo aquí en nuestra forma de vivir, sí, todavía no hemos llegado al hogar celestial donde sí es nuestro hogar eterno, donde sí Dios nos ha preparado un lugar para estar con Él, sí. Miren lo que dice Juan, capítulo 15 y el versículos 18 hasta el 19. Juan, capítulo 15, versículos 18 al 19. Miren lo que dice. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán
la vuestra. ¿Sí? Ahora, fíjense también lo que encontramos nosotros en Juan capítulo 17 y el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sí, otra vez. Es que nadie me quiere aquí. Pues, ¿qué te va a querer si tú no eres de aquí, no perteneces aquí? El andar en la carne, vas a tratar de vivir como el mundo, pero ya no eres de este mundo y nunca vas a estar contento andando en la carne. ¿Sí? Ahora, solamente al ver las cosas como Dios las ve, podemos decir lo que Pablo dijo, que el mundo le es crucificado a él y él ha crucificado al mundo, ¿sí? Que ahora somos miembros de la familia de Dios, ¿sí? Miren lo que dice Filipenses capítulo 3 y el versículo 20. Filipenses capítulo 3 y el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Colosenses 3, 1 al 3, fíjense lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sí, cada vez que conocemos más de Él, el Espíritu Santo nos deja ver lo que somos de Él y queremos más de Él, ¿sí? Sí. Podemos darnos cuenta que estamos caminando en un desierto, ¿sí? Y únicamente al enfocarnos en lo que Dios quiere, podemos darnos cuenta de que queremos estar con Él, ¿sí? Ah, tenemos que recordar que es el Espíritu Santo que se revela a nosotros y nos da a conocer las grandezas de Jesucristo. Sí, Él no nos forza, pero sí nos muestra, nos da a conocer lo que es de Él. Ahora, fíjense algo muy importante con esto y con esto vamos a terminar. Como Cristo y su deseo de mostrarnos su amor, él está totalmente interesado en la esposa, en la iglesia, en el establecimiento de la iglesia, que le conozcan a Él, ¿sí? Fíjense de regreso en Génesis capítulo 24 y ahora vemos a Isaac, que es una figura del hijo. Dice el 65, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Sí, es cuando Rebeca ve a Isaac y le pregunta al siervo de quién es él. Y, y esta figura muestra a Isaac como el que estaba esperando para recibir a la esposa. Eh, Generalmente nosotros hablamos del rapto como algo de un anhelo de estar con él. Eh, pero si nos ponemos a pensar, es él que quiere estar con nosotros, ¿sí? Cuánto él desea estar con nosotros, él anhela a la esposa, a la iglesia de Jesucristo, y no solamente como a nosotros como un cuerpo de iglesia, sino a nosotros como individuos. Él quiere una relación íntima con nosotros, con cada uno de los creyentes, que le conozcamos de verdad. Sí. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra, porque solamente Él nos puede mostrar que el deseo de Dios para con nosotros es darse a conocer de su grandeza y nos ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo aquí en esta tierra nos muestra lo que somos en Él, nos muestra lo que Él quiere y utiliza la iglesia para hacer su voluntad aquí en esta tierra, un lugar que no es nuestro hogar y nos tiene como Abraham, peregrino en la tierra, ¿sí? Para hacer su voluntad, ¿sí? Gracias a Dios, mis queridos hermanos. En la próxima lección continuaremos estudiando y que tengan un buen fin de semana.
estoy muy emocionado por esta lección. Gracias a Dios por él.